el mundo lo moldeó a golpes, y él respondió convirtiéndose en un monstruo. El demonio de la lanza, un rey cuyo trono eran montañas de cadáveres, pero murió solo, consumido por el rencor de las almas que había cegado. Sin embargo, el destino le concedió un regreso imposible. Ahora, ha despertado en el cuerpo del joven insignificante que una vez fue, pero con la mente y las habilidades de un dios de la guerra, haciendo que cada enemigo que subestime a este pequeño bastardo sea víctima de su nuevo camino de sangre. Yo soy Nira, y esto es El demonio inigualable de la lanza. Su nombre era Shuji. No tenía apellido, esa única palabra era su nombre, lo único que realmente poseía. Sin embargo, reflexionaba sobre cómo nadie lo llamó jamás por ese nombre. Recordaba que, de niño, lo llamaban basura. Mientras los mayores lo golpeaban sin piedad, él solo podía acurrucarse en el suelo. A medida que crecía, los insultos cambiaron a hierbajo y luego a bastardo. Al llegar a la edad adulta, su vida se convirtió en una de violencia y sangre. Los nombres que le dieron se volvieron más temibles: lanza de serpiente venenosa y demonio de la lanza. Su habilidad en el campo de batalla fue tal que se alzó sobre todos, venciendo a incontables enemigos. Con el tiempo, se ganó el gran título de Rey de la Lanza, un guerrero que se erigía sobre montañas de cadáveres, pero a pesar de su renombre, su vida era austera. Se vestía con harapos de estado y se alimentaba con una simple ración de patata al día, pero para él era suficiente. El único lugar que podía considerar su hogar no era una casa, sino el violento y caótico campo de batalla. Para sus enemigos, él era un monstruo, un auténtico demonio. Al verlo aparecer en el campo de batalla, los soldados se aterrorizaban, reconociendo al rumoreado Rey de la Lanza. Un comandante, tratando de infundir valor en sus hombres, les gritó que solo era un oponente y que no debían temer, ordenándole que cargaran. Estaba convencido de que la victoria sería suya en el momento en que lo mataran. La oleada de lanza se precipitó hacia él, pero su confianza se hizo añicos. El comandante apenas pudo registrar su sorpresa antes de que la lanza de Shuji le atravesara el cráneo, silenciándolo para siempre. Los otros soldados, con el rostro lleno de odio, le gritaban que era un bastardo y que quería morir. Varios hombres intentaron sujetar su lanza, pero su fuerza era inútil. Mientras luchaba, se preguntaba si había nacido para esto, o si era algo que había aprendido a hacer. Pero al final, el resultado era el mismo. Había arrebatado innumerables vidas con una lanza en su mano. Una lanza envuelta en una aura sangrienta y fantasmal. Y aunque siempre sobrevivía al final del día, esta vez sería diferente. Las flechas lo acribillaban, pero no eran las heridas las que lo derrotaron. Eran las miles de almas resentidas, los rencores de los muertos que se aferraban a él, arrastrándolo hacia la nada. Finalmente, los arcillos de energía oscura lo consumieron por completo. Así, el hombre que una vez fue despreciado como basura, finalmente murió en el campo de batalla, con su cuerpo desintegrándose en una energía púrpura y siniestra. Se suponía que ese era el final, pero ¿fue un error del destino o algo predestinado? Aquel que debía desvanecerse para siempre fue reencarnado, no como un bebé indefenso, como sintió por un instante, sino de una forma diferente. Y así, el basura del que todos se burlaban había regresado en el tiempo. El sonido de un grito lo sacó de sus pensamientos. Al despertar en un bosque, se dio cuenta de que no era un recién nacido. Al ver su reflejo en un espejo roto, confirmó que era un adolescente. Esto lo situó en la época en la que trabajaba como un simple ayudante para una agencia de escoltas, un chico de los cercados. De repente, el caos estalló. Bandidos del bosque atacaban al grupo de la agencia de escoltas del Tigre Aullador. El líder de la escolta ordenó a sus hombres proteger la mercancía a toda costa. Shuji se dio cuenta de que había vuelto a un campo de batalla nada más reencarnar. Mientras observaba, uno de los bandidos pisó el espejo de antes, rompiéndolo. El bandido le preguntó qué hacía un mocoso como él allí. Dedujo que no era un maestro de la escolta, sino solo un ayudante. Mientras Shuji lo observaba, piensa que aunque los bandidos del bosque solían ser simples aficionados que se escondían para matar y robar, este en particular se comportaba extraño. Sus ojos parecían temblar y tenía el cuerpo rígido. Sin embargo, el bandido se envalentonó, gritando que no importaba si era un ayudante o un maestro, seguía siendo parte de la escolta y juró matarlos a todos, lanzándose al ataque. Pero Shuji lo sabía. Los movimientos del bandido eran increíblemente predecibles. Con una velocidad y precisión que el bandido no pudo comprender, Shuji esquivó el ataque y le arrebató su arma, apuñalándolo en el corazón.
El bandido apenas pudo expresar su incredulidad antes de morir. Shuji reflexionó que, aunque ya no tenía sus hazañas de guerra, aún conservaba sus artes marciales, una técnica que todos en su vida anterior despreciaron y llamaron demoníaca, una técnica que extraía energía de su propio centro, pero en este mundo no tenía más remedio que usarla. Mientras pensaba en su regreso al pasado, otro bandido intentó emboscarlo por la espalda, gritándole que muriera. El ataque lo golpeó y el bandido celebró prematuramente su victoria, creyendo que podría vivir, pero su alegría se convirtió en horror al ver que Shuji ya no estaba allí. Shuji se abalanzó hacia él, revelando que ella esperaba una emboscada y lamentando que fuera tan débil. Le enseñó una lección final al bandido: no confirmar la muerte de tu enemigo es un error fatal en el campo de batalla, antes de atravesarlo con su propia lanza. El bandido solo pudo pedir ayuda antes de que la vida lo abandonara. Shuji lo unió a la lanza, sintiendo que su peso ahora era más correcto. Esto le traía recuerdos de los viejos tiempos. Los bandidos restantes observaban, aterrorizados, preguntándose qué estaba pasando con ese chico y por qué su compañero había caído. Solo podían mirar con incredulidad al joven que caminaba tranquilamente entre los charcos de sangre. Entonces, un hombre aún más grande y musculoso, armado con un hacha, se presentó con el líder de los bandidos. Shuji lo miró con una sonrisa, diciendo que esperaba con ansias el enfrentamiento. El líder, enfurecido, juró borrar esa sonrisa de la cara y se lanzó al ataque. Pero Shuji esquivó con facilidad, lo que provocó que el líder lo insultara, comparándolo con una rata escurridiza. La fuerza del líder era sorprendente, pero Shuji le respondió que la fuerza bruta era todo lo que tenía. Con un solo y devastador movimiento, le demostró lo que era un verdadero ataque, cortándolo por la mitad. Los escoltas y los bandidos restantes quedaron atónitos. Uno de ellos susurró que el chico había derrotado al líder de un solo golpe, reconociendo que no era un chico, sino un monstruo. La lanza que Shuji sostenía de repente se sintió ligera. Al mirar, vio que el cadáver del líder no estaba empalado en ella, y como si una brocheta se tratase, unió a la colección la mitad del cuerpo del líder en la lanza. El pánico se apoderó de los supervivientes. Gritaron que era un monstruo y que debían huir, dejando atrás a los cuerpos de los bandidos de la montaña Dango de 3 colores, empalados y envueltos en una hora de energía demoníaca. Fue así, cuando la sangre y el demonio se encontraron en el campo de batalla, que el tiempo había retrocedido 10 años, y en esa misma montaña, el demonio de la lanza, con una sonrisa satisfecha, había regresado. En medio del claro iluminado por la luna, el líder de la organización de escoltas del Tigre Aullador, con la espada en alto, ordenó a sus hombres que no dejaran escapar a un solo bandido. Los gritos de agonía de los malhechores que huían llenaban el aire mientras eran sistemáticamente eliminados. Uno de los escoltas gritó con confianza que el viento soplaba a su favor y que no podían permitir que ninguno de esos bandidos viviera. En ese instante, Shuji, observando la escena con una inquietante aura demoníaca remolinándose a su alrededor, se vio perturbado por un bandido superviviente, quien, al ver caer a sus camaradas, se volvió desafiante. Los llamó arrogantes cazarrecompensas y les retó a enfrentarse a él si creían que podían, demostrando una fuerza increíble. Mientras Shuji lo observaba, una voz de pánico abrumador y un grito de auxilio silencioso emanaba el aura que provenía de su lanza. Al parecer, eran las crochetas de carne ya desvividas quienes reconocieron a su líder, gritando su nombre. Igo era su antiguo jefe. Desesperados, le suplicaron a su antiguo líder que se uniera a ellos, diciéndole a Shuji que Igo era fuerte, y como si de unos demonios se tratasen, le pedían que le concedieran el mismo destino. Shuji los observó con una sonrisa fría, reconociendo que ese hombre era su líder. Luego, con un tono siniestro, declaró que les concedería su deseo. Igo también sería devorado por completo. Lleno de ira, Igo se lanzó al ataque, gritando que muriera, pero Shuji, impasible, simplemente pronunció el nombre del hombre, Igo. Igo se detuvo, confundido, exigió saber quién era ese extraño para llamarlo por su nombre con tanta familiaridad. La respuesta no fue con palabras, sino con un golpe veloz y brutal que envió a Igo al suelo. El hombre se preguntó desesperadamente quién era su oponente. El último bandido que quedaba observaba aterrorizado, incapaz de procesar la visión de Shuji sosteniendo con indiferencia los cadáveres de varios hombres empalados en su lanza. Rodeado por los espectros fantasmales de los hombres que había matado, estos se le preguntaron a Igo por qué era el único que quedaba con vida y lo invitaron a acercarse.
Las lágrimas de terror corrían por el rostro de Igo mientras gritaba, comprendiendo por fin que no se enfrentaba a un hombre, sino a un demonio. Los fantasmas de sus hombres le dijeron que serían juntos, y con eso llamaron el nombre una última y tercera vez. El tercer llamado desató una monstruosa bestia sombría que se abalanzó y devoró a Igo por completo. Esta era la naturaleza de su poder. Al llamar un nombre 3 veces, se podía enviar un alma al inframundo. El objetivo era enviarlo al más allá. Shuji reflexionó que había pasado un tiempo desde que había usado esta terrible técnica. Su mente viajó al pasado. Se vio a sí mismo como un joven soldado, exhausto y escalando un acantilado con las manos ensangrentadas. Maldijo su suerte, lamentando que, por ser un novato, le hubieran asignado las tareas de exploración más duras. Se quejó de los malditos militares, recordando que se había unido al ejército porque le prometieron que no pasaría hambre. Pero su situación no era diferente cuando era un esclavo. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. Sintió una presencia en la oscuridad. Se preguntó si sería un tigre o un fantasma, pero sabía instintivamente que no debía mirar atrás. Luchó contra el impulso, decidido a no morir en un lugar así para nada, gritándose a sí mismo que no se daría la vuelta. Una voz misteriosa atravesó sus pensamientos, preguntándole qué esperaba conseguir luchando tan duro por sobrevivir, desestimando su vida como la de un simple insecto. La figura sombría de ojos rojos le ofreció una apuesta, una oportunidad para cambiar su patético destino. El joven soldado, desconfiado, se preguntó cómo podría fiarse de tales palabras. La figura se rió de su audacia y simplemente le preguntó su nombre. Dudando, respondió: Shuji. El nombre provocó una reacción intensa en el demonio, quien exigió saber qué acababa de decir. Con una presión abrumadora, el demonio volvió a preguntar su nombre. El joven gritó que su nombre era Shuji. El demonio insistió por tercera vez. Abrumado por la fuerza, el soldado intentó hablar, pero antes de que pudiera terminar, la figura se movió. En un instante que ni siquiera pudo ver, el demonio cruzó la distancia y lo agarró por el cuello. Fue en ese momento que el joven soldado entendió. Este hombre era quien le había otorgado su poder demoníaco, era su maestro. El maestro le explicó la técnica. Si quería matar a alguien, solo tenía que preguntar su nombre 3 veces. Sin importar la respuesta, podría matar a cualquiera. Este era su maestro, la encarnación del mal en el mundo de las artes marciales, el demonio de sangre, Koufu. De vuelta en el presente, mientras el aura demoníaca se disipaba, Shuji se sintió extrañamente lúcido. Su mente estaba más clara que nunca. Se dio cuenta de que el poder demoníaco que Koufu le había dado estaba incompleto, diseñado para nublar la mente y corromper sus huesos, pero ahora se sentía renovado. Se preguntó qué había cambiado, entonces lo recordó. Era una técnica de respiración que había aprendido de niño, de la tribu Miao. Había olvidado por completo su existencia después de unirse al ejército, pero ahora se daba cuenta de que esa era la diferencia. Esta técnica le permitía preservar su conciencia y mantener su claridad mental, e incluso al usar el poder demoníaco. Una extraña coincidencia lo había salvado de la locura. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras se preguntaba qué cara pondría Koufu si se enterara de esto. En ese momento, los miembros supervivientes de la escolta se acercaron, liderados por una mujer con un gran sombrero de paja. Se inclinaron en señal de gratitud, agradeciéndole por haberlo salvado de una situación peligrosa. La mujer, observándolo, sintió una presión abrumadora. Pensó que no podía dejarlo ir. Le dijo que no entendía por qué alguien como él trabajaba como un simple ayudante, pero, si no era mucha molestia, le pidió que siguiera prestándole su fuerza. Shuji se negó rotundamente y anunció que se marchaba. La mujer, decidida a no dejarlo escapar, le pidió que se llevara algo con él y le entregó una ficha de oro. Explicó que la organización de escoltas era dirigida por la secta del Foso del Tigre, una prestigiosa secta con sede en Anhui. La ficha lo identificaría como un invitado de honor, que era una muestra de su sinceridad. Inscripción en la ficha lo identificaba: escolta de primera clase de la secta del Foso del Tigre, Shueika. Shuji reconoció el nombre de la secta. Recordaba que eran conocidos por sus operaciones honestas y rectas, pero que, en unos pocos años, desaparecerían sin dejar rastro. Una secta trágica. Aceptó la ficha. Shueika le agradeció profusamente y le informó que volverían a sus deberes, pero que lo visitarían de nuevo una vez que terminaran. Mientras tanto, le pidió que disfrutara de su estancia. Shuji, mientras guardaba la ficha, dijo que, ya que estaba en ello, también tomaría prestado su caballo. Shueika, alarmada, le advirtió que no tomara ese en particular, ya que su temperamento era demasiado salvaje y lo usaban para transportar carga. Pero ya era tarde. Shuji ya estaba montando el caballo, que, para asombro de todos, estaba completamente dócil, temblando y orinándose de puro miedo.
Los escoltas solo podían pensar que era un monstruo. Mientras Shuji se alejaba, uno de los subordinados de Chueika bromeó diciendo que tal vez era amor a primera vista, ya que Shuji era fuerte y apuesto, justo su tipo. Con una mirada fulminante, ella lo silenció, preguntándole si quería morir. En su mente, sin embargo, reflexionaba. Había visto la técnica de lanza de Shuji, no eran simples artes marciales. Era una técnica de lanza militar, ejecutada con una maestría y una perspicacia muy superiores a su edad. Concluyó que lo más probable era que fuera el hijo de una poderosa familia militar en un viaje de guerrero para completar su entrenamiento. Y con esa personalidad suya, arriesgando su vida para salvarlos, estaba segura de que si se enterara de la crisis que sufría su secta a manos de la secta del Lao Negro, no podría ignorarlo. A lomos del caballo, Shuji le advirtió al animal que no volviera a orinarse del miedo o lo cortaría tan mal que no podría volver a hacerlo. Pensó que la secta del foso del tigre todavía existía en ese momento y se preguntó cómo le diría a ese tipo, Eiko. El nombre que resonaba en sus pensamientos era Koeiku, la persona que conoció después de alistarse en el ejército, el primer y más importante vínculo que formó en su vida pasada. Su mente viajó a un campamento militar bullicioso, iluminado por las fogatas bajo un cielo nocturno. Recordó el momento exacto. Un soldado mayor lo había confrontado, llamándolo bastardo. Con una patada, lo derribó y le exigió saber si creía que un novato como él podía comer sin antes ofrecer un tributo. Shuji, confundido, respondió que era la primera vez que oía hablar de algo así. El matón, tronándose los nudillos, le explicó con una sonrisa burlona que la regla era simple. Los nuevos reclutas debían ofrecer su cena a sus superiores. Le advirtió que, a menos que quisiera una paliza, más le valía reclutarlo bien. Fue entonces cuando otra figura intervino. Un joven de pelo grisáceo se interpuso, observando que si Shuji acababa de llegar, eso lo convertiría a él en el segundo más nuevo. Con una sonrisa desafiante en el rostro, le preguntó al matón si también iba a quitarle sus raciones. El matón, enfurecido por su descaro, le gritó que tenía agallas y amenazó con destrozarle la cara. Pero el joven no se inmutó. Con una velocidad sorprendente, le estampó una patata en la cara al matón, diciéndole que se la comiera para llenar su estómago, si es que aún le quedaba dientes para masticar. El matón y sus compinches fueron derrotados con facilidad, quedando magullados en el suelo. El joven le advirtió al líder de los matones que, si quería más, volvería para arrancarle hasta el último de sus dientes. Humillados, los matones se retiraron. El joven se volvió a Shuji y este le dijo que no debería haber interferido. A pesar de sus palabras, le ofreció una de sus patatas, diciéndole que si quería sobrevivir, era mejor que comiera. Así fue como se conocieron. Él fue su único camarada, su hermano jurado. El joven se presentó como Koeiku. Pero el recuerdo se tiñó de tragedia. La escena cambió un momento posterior en sus vidas. Mientras ambos luchaban desesperadamente por sobrevivir, un día el temible demonio de sangre apareció. Tenía a Shuji atrapado, sostenido por el cuello. Koeiku, desde una posición segura, le amenazó con explotar una granada si no lo soltaba. Kokoufu, con una crueldad infinita, le dijo que cumpliría su deseo y simplemente dejó caer a Shuji desde una gran altura. Koeiku gritó su nombre con desesperación, viendo a su amigo caer. Lleno de ira, intentó atacar al demonio, pero Shuji, desde el suelo, le gritó que se detuviera. Kokoufu, observando desde lo alto del acantilado, le dijo con desdén que aún no planeaba matarlos y les hizo una propuesta. Si le traían una hierba específica para curar sus heridas internas, a cambio, les otorgaría la fuerza para sobrevivir. Los dos jóvenes, sin otra opción, se miraron y aceptaron la oferta. El demonio, satisfecho, comenzó a explicarle su técnica, el arte del demonio sin restricciones. Le contó que se basaba en las almas de los humanos devorados por tigres, almas corruptas que se convertían en subordinados y ofrecían otras almas para elevar el rango espiritual de su amo. Su técnica, explicó, absorbía los rencores de los muertos para lograr el mismo fin. Detalló las 3 etapas de su magia: comprensión, templado y trascendencia. Cada una con 10 niveles. En la etapa de comprensión podían emitir energía demoníaca como vapor. En la de templado, su sangre se transformaría en un veneno mortal. El siguiente paso era alcanzar la trascendencia, una etapa en la que él mismo había pisoteado el mundo, ascendiendo 4 niveles. Al hacerlo, conceptos como el bien, el mal e incluso lo demoníaco perdieron todo significado para él. Su enseñanza final para ellos fue que grabaran sus palabras en sus corazones. Debían ir al campo de batalla y masacrar sin fin, pues esa era la única forma de ganar el poder para cambiar su destino. Y así lo hicieron. Lucharon codo con innumerables batallas, gritándose el uno al otro, prometiéndose que sobrevivirían sin importar qué. La escena volvió a la cueva de su maestro. Les preguntó su último trato.
debían traerle un ginseng de nieve de 100 años. Koeiku protestó, diciendo que eso estaba más allá de sus capacidades actuales. Le propuso a su maestro que, primero, usaran las hierbas que ya tenía para ayudarles a abrir sus meridianos, Ren y Du, los canales centrales de ki del cuerpo. Una vez fortalecidos, podrían obtener el ingrediente final. Kokoufu, tras un momento de silencio, accedió. Shuji dijo que él iría primero, pero Koeiku intervino de inmediato, insistiendo en que él lo haría. Argumentó que, mientras él pasaba por el proceso, Shuji podría reunir más hierbas y que ir de primero siempre era la tarea más difícil. Shuji, a regañadientes, aceptó. Con un choque de puños, sellaron el acuerdo. Bajo una lluvia torrencial, un Shuji malherido regresaba arrastrándose con el cuerpo lleno de flechas, pero con un cesto de hierba en su espalda, con lágrimas en los ojos. Se dijo a sí misma que había reunido todas las hierbas y que todo estaría bien. Pero al entrar en la cueva, la esperanza se convirtió en un horror. Un relámpago iluminó la escena. Su maestro, Kokoufu, yacía muerto, y sobre él, Koeiku, cubrido de sangre, apenas estaba consciente. Koeiku susurró que finalmente había aparecido. Shuji corrió hacia él, gritando su nombre, sin entender lo que había pasado. Koeiku, con su último aliento, les reveló la terrible verdad. Kokoufu nunca tuvo la intención de dejarlos vivir, por eso tuvo que adelantarse. Le confesó que esa era la razón por la que había insistido en ir primero. Había planeado un sacrificio mutuo desde el principio. Todos sus puntos meridianos estaban destruidos y su energía demoníaca se había desvanecido por completo. Shuji, con lágrimas recorriendo por su rostro, solo podía mirar a su amigo moribundo. Koeiku le dijo que no llorara, que matar a un viejo medio muerto no era nada. Le reveló la verdadera razón por la que lo dejó vivir, porque Shuji había sido un guerrero de la organización de escoltas de la secta El Foso del Tigre. Koeiku era, en realidad, el último miembro superviviente de la destruida secta del Foso del Tigre. Recordaba que Shuji una vez habló con cariño de sus padres, los líderes de la secta, y que fue entonces cuando empezó a verlo como familia. Con sus manos ensangrentadas, le dijo una última petición a Shuji, que lo vengara. El recuerdo se desvaneció, volviendo al presente. Shuji, montando a caballo, apretó la ficha de la secta en su mano. En esta vida, se juró a sí mismo, se aseguraría de que ese rencor nunca tuviera que existir. Su primer objetivo era claro, evitar la destrucción del clan Hu. Sabía que, al salvar a la organización de escoltas, ya había comenzado a cambiar el futuro, pero no era suficiente. Llegó a la entrada de la mansión de la secta del Foso del Tigre. Detuvo a una persona y le dijo que quería preguntarle una cosa, pero el sujeto lo golpeó por su falta de respeto, un abuso que nuestro prota no dejó pasar por alto. Unos momentos después. Con un tono autoritario comenzó su interrogatorio. Le preguntó si esa mansión era la secta, y el hombre intimidado lo confirmó. Luego preguntó si el líder era Ko Genan y su esposa, Chagyen, a lo que el guardia asintió. Finalmente, preguntó si su hijo era Koeiku. El sujeto lo negó rotundamente. Shuji se quedó perplejo. Se preguntó si su viaje en el pasado había alterado la realidad y agarró al sujeto por el cuello, exigiéndole la verdad y amenazándolo si descubría que mentía. El sujeto, aterrorizado, tartamudeó que por supuesto que estaban allí. Shuji, confundido, le recordó que acababa de decir lo contrario. El sujeto, exasperado, le gritó, confundido porque le preguntaba por un hijo llamado Koeiku. Con un grito que resonó en el aire, le aclaró la situación. La secta del Foso del Tigre no tenía hijos, solo una hija. La revelación golpeó a Shuji como un rayo, dejándolo sin palabras. La imagen de una hermosa y delicada joven apareció en su mente. Lady Koeiku era una fémina. La idea era absurda. Su mente luchaba por aceptar que Eiku, su hermano jurado, su compañero de armas, era en realidad una mujer. Aún en shock, se rascó la cabeza tratando de procesar la revelación. Pensó que si usaba la ficha de oro podría entrar en la secta del Foso del Tigre y confirmarlo por sí mismo. Pero eso interfería con sus planes futuros. Debía haber otra manera. Justo en ese momento, un hombre corpulento salió de un edificio, gritando que era un bastardo y preguntándole por qué aparecía ahora como si nada. Él era el encargado de los establos, quien lo acusó de huir de su tarea de limpiar el estiércol. Arrastrando de la ropa, el hombre le recriminó que por eso no podían confiarle un trabajo a un mocoso vagabundo. E impasible, preguntó dónde estaban los demás. Para Shuji, sin embargo, la situación era perfecta. Aunque había un malentendido sobre su identidad, al ser confundido con un mozo de cuadra vagabundo, le venía como anillo al dedo. Se presentó ante el encargado, Wu Tuyen,
quien le explicó con aire de superioridad que su trabajo consistía en manejar el estiércol y daba a comer a los caballos. Con desdén, le preguntó si eso no era mejor que vivir como un vagabundo. Shuji, fingiendo amnesia, afirmó no recordar las instrucciones que Wu Tuyen le había dado 2 días antes. El encargado, exasperado, lo llamó lento y maleducado, recordándole a gritos que comía sobras y dormía en los establos. Le dijo que eran gente que la secta nunca había necesitado, pero que el líder se apiadó de él por ser un niño sin hogar y lo acogió. Le ordenó que no huyera solo porque el trabajo era duro. Aceptando su papel, Shuji asentió, pero entonces un caballo se desbocó de repente, derribando a Wu Tuyen y a los hombres antes de calmarse tan rápido como se habían enfurecido. Desde la distancia, un joven maestro de aspecto pervertido, Zhao Taiyan, se reía a carcajadas. Comentó que era un caballo de primera, salvaje y difícil de manejar a pesar de haber pagado una fortuna por él. Su sirviente le informó que uno de los mozos de cuadra había resultado herido, a lo que Zhao respondió que a un desprecio que no eran mejores que perros y que les lanzaran algo de comer al salir. Los mozos de cuadra reconocieron al mocoso pervertido del clan Zhao y se preguntaron qué hacía allí. Mientras tanto, Shuji lo observaba con intensidad. Recordaba haber oído de Eiku que este hombre, Zhao Taiyan, fue el cerebro detrás de la caída de la secta del Foso del Tigre. Zhao y sus sirvientes se quejaron del olor a estiércol, sintiendo que su sola presencia ensuciaba sus ropas. En ese momento, el líder de la secta, Kogenan, salió a recibirlos. Sorprendido, le preguntó a Zhao qué lo traía allí. Con una sonrisa lasciva, Zhao lo llamó suegro y anunció que había venido a visitar a su futura esposa. Kogenan, con el ceño fruncido, le recordó que no recordaba haber aprobado tal matrimonio. Zhao, sin embargo, afirmó que una vez que Eiko cumpliera los 16 años, celebrarían la boda y que ella era la comidilla de toda la región, con los niños del pueblo cantando canciones para celebrarlo. Kogenan lo acusó de difundir ese rumor para arruinar el futuro de su hija. Zhao se rió, diciendo que sus bromas eran demasiado buenas. Con un tono condescendiente, le preguntó si de verdad creía que el poderoso clan Zhao se rebajaría a casarse con la hija de la humilde secta del Foso del Tigre. Kogenan, enfurecido, estaba a punto de estallar cuando una voz femenina resonó, diciendo que eso está bien. Una joven de belleza serena y elegante apareció. Era Koeiko. Se dirigió a Zhao diciéndole que, en ese caso, no habrá ningún compromiso entre sus familias y que por favor dejara de relacionarse con ella y buscara a otra mujer. Zhao, desconcertado por un momento, intentó amenazarla con rumores peligrosos, pero fue cortado enseguida por Eiku, quien le dijo que no tenía sentido seguir hablando, ya que no tiene ninguna intención de casarse con él o con nadie del clan Zhao y que por favor se fuera. Mientras se marchaban, su sirviente le preguntó qué harían. Zhao, con una mirada arrogante, comentó que la secta estaba casi en bancarrota y que solo habían pasado por allí de camino al burdel. Confesó que, en realidad, Eiku era incluso más hermosa de lo que decían los rumores, una belleza capaz de derribar una nación. Una mujer tan hermosa, sin poder ni dinero, estaba condenada a un destino trágico. Afirmó que ella debía maldecir su mala fortuna por haber nacido allí, pero que ya era demasiado tarde, pues un hombre malvado como él ya le había echado el ojo. Con una risa maliciosa decidieron dirigirse al burdel, pero su caballo se negó a moverse. Desconcertado, Zhao se preguntó si estaba enfermo. De repente, el caballo se escravitó violentamente, lanzándolo por los aires antes de desplomarse, muerto. Zhao, magullada en el suelo, gritó preguntando dónde estaban los mozos de cuadra. Desde las sombras, Shuji observaba, sosteniendo el hígado ensangrentado del caballo. Había usado la técnica de la garra de zorro, extrayendo el órgano sin dejar marca. Sabía que nadie descubriría la causa de la muerte. Todo, la caída de la secta, el sufrimiento de Eiku, todo era por culpa de ese hombre. Recordó las palabras de Eiko sobre cómo la caída de su secta se debió a una lucha de poder con la mansión del clan Zhao. Con ese nombre moviendo los hilos desde las sombras, Eiku lo sabía, y por eso veía su propia belleza como una maldición. Ahora, Shuji finalmente entendía por qué, en su vida pasada, ella se había quemado el rostro con fuego. Con el corazón lleno de una fría determinación, se dijo a sí mismo que no había necesidad de dudar para vengar a su hermano jurado. Desde ese momento, tomaría acción. En un callejón oscuro, escuchó una discusión familiar, una mujer regañando a su marido borracho. Shuji no les prestó atención y continuó su camino hasta llegar a una tienda de herramientas de cultivo mientras pensaba que hacía tiempo que no estaba allí. Entró y se encontró con un herrero borracho y retirado. Shuji le pidió que le hiciera un martillo. El herrero, molesto, le dijo que se fuera. Shuji insistió, dándole especificaciones precisas. 17 son de largo, 4 son de circunferencia, cabeza esférica y un peso inferior a 10 yin. El herrero se burló, diciendo que con eso no podría ni clavar un clavo. Shuji le respondió que no lo usaría para eso.
continuó su pedido, un arma pesada y bien forjada, de cuero de cocodrilo, de 18.5 zoom. Cuando el herrero preguntó si quería una espada, un hacha o una lanza, la respuesta de Shuji fue simple: una lanza. El herrero le mostró un arma, diciendo que esa era la mejor que tenía y que tardaría un día en afilar la hoja. Shuji aceptó y le pidió también armas pequeñas y afiladas. El herrero le mostró un cofre lleno de púes de espina de hierro. Shuji, satisfecho, dijo que se las llevaría todas y que volvería a recogerlas. El herrero le advirtió que todo este equipo costaría mucho. Shuji, con una mirada intensa, simplemente le dijo que pusiera su precio. Tras un momento de silencio, el herrero, con la voz quebrada, le dijo que su hija murió y con lágrimas de sangre le preguntó si había alguna manera de traerla de vuelta. Pero, como era de esperar, no recibió ninguna respuesta. Resignado, el herrero le contó que apestaba tanto a sangre que pensó que era un fantasma, pero obviamente no es cierto. Así que solo le pidió que acabara con aquellos que la mataron en su lugar. Shuji preguntó quiénes habían sido. La respuesta fue la secta del Dao Negro. Eran 4. Shuji, con una expresión de comprensión, le aseguró que no necesitaba ni oír el nombre de su enemigo, porque, de cualquier manera, los mataría a todos. Se giró hacia el herrero y le preguntó si, además, tenía ropa de trabajo y veneno. El herrero, desconcertado por la extraña petición, le preguntó con incredulidad si de verdad creía que una herrería vendería ese tipo de cosas. Con un gesto de fastidio, arrojó una piel de oso y algo de veneno. Shuji recogió la ropa y la examinó. El herrero le explicó que esa piel de oso pertenecía a una bestia que mató a 74 personas y que el frasco contenía un veneno mortal supuestamente de la tribu Miao, aunque admitió que nunca había comprobado su autenticidad. Tras un breve análisis del contenido del frasco, Shuji le confirmó al herrero que había sido estafado. El veneno no era tan bueno como el de la tribu Miao, pero aún así sería útil. Le informó que volvería el día siguiente a recoger el arma que había encargado. Justo antes de irse, su atención fue captada por un objeto de la esquina. Preguntó qué era. El herrero le respondió que lo usaba para sacrificar el ganado. Shuji lo consideró y, tras un momento, comentó que no estaba mal. Decidió tomar prestado el martillo del hueso hasta que su pedido estuviera listo y, sin más, se marchó. El herrero se quedó solo, pensando en lo extraño que era aquel joven, preguntándose incluso si podría ser un fantasma. Pero rápidamente desechó la idea, no importaba si era un fantasma o no, mientras pudiera vengar a su hija. Su propia vida era un precio insignificante. Un acceso de tos le sacudió el cuerpo, y la sangre botó de su boca, una manifestación física de un dolor y un inquebrantable deseo de venganza. La noche cayó sobre la entrada principal de la secta del Dao Negro. 2 guardias vigilaban la puerta cuando vieron una figura solitaria acercándose. Se preguntaron quién podría ser. Le gritaron al recién llegado, al que tomaron como un simple niño, que se detuviera, informándole que estaban en medio de una reunión importante y que no podía pasar. Uno de los guardias notó el horrible hedor que emanaba de lo que Shuji sostenía y ordenó con asco que se fuera a otra parte. Al ver que no se detenía, le gritó, preguntándole si no podía oírlo, pero con un movimiento rápido y brutal, Shuji le aplastó el cráneo con el hueso. El otro guardia gritó de terror al ver a su compañero caer, preguntándose quién era ese tipo. Vio el arma en sus manos, reconociendo con incredulidad que era un simple hueso de caballo. Shuji, por su parte, observó el arma improvisada, considerando que podría ser lo suficientemente útil para la tarea que tenía entre manos. Su mente viajó al pasado, recordó que, en la lucha contra esta secta antes de su regresión, más de la mitad de ellos lograron escapar, lo que más tarde costó innumerables vidas en su contraataque, pero gracias a esa amarga experiencia, ahora sabía exactamente cómo huían. Esta vez, se juró a sí mismo, mataría hasta el último de ellos. Con un golpe seco, las puertas se abrieron en par. Shuji irrumpió en el patio, moviéndose como un espectro de la muerte. Los gritos de agonía llenaron el aire mientras eliminaba a los guardias uno por uno con una eficiencia despiadada, avanzando sin pausa a través de los cuerpos caídos. El alboroto atrajo la atención de un hombre, quien se preguntó qué era todo ese ruido. Al ver a Shuji, lo desestimó como un simple mocoso. Otro hombre, con el rostro marcado por cicatrices, se quejó de que le habían arruinado la siesta. Le advirtió a Shuji que el líder de la secta estaba en una reunión y que se encargaría de él rápidamente. Shuji los observó reconociéndolos. Eran los 4 élites del Dao Negro. El hombre de la cicatriz, enfurecido por su actitud, lo llamó un enano engreído, pero Shuji rápidamente se lanzó al ataque, deteniendo al hombre en seco, haciéndolo ver con horror el reflejo de Shuji en su propio ojo justo después del impacto.
Con una velocidad cegadora, Shuji hizo derivar rápidamente hacia los demás y le clavó los dedos en los ojos a uno de ellos, haciéndolo gritar de dolor. Los otros élites reaccionaron, uno de ellos tirándolo de bastardo. Se lanzaron sobre Shuji, pero él se movió entre ellos como un fantasma. Con un movimiento certero le destrozó la cara a otro con el hueso, y sin piedad, le mató al hombre que iba cegado, aplastándole su cráneo. El primer atacante se arrastraba por el suelo, imitando que era que Shuji sufriera lo mismo. Shuji se burló de él, preguntándole irónicamente si dolía ahora que era él a quien le robaban, después de haber pasado toda su vida quitándole a los demás. Con desprecio, rompió una vasija cercana contra su cabeza, lamentándose de que se alterara tanto por algo tan simple. Pero él no había venido a robar sus posesiones, sino sus almas. Como último élite, un hombre calvo y musculoso lo observaba, atónito. Se preguntó qué clase de persona era, reconociendo que ni siquiera en la brutal secta del Dao Negro nadie luchaba con tanta ferocidad, y menos aún se atrevía a cargar contra ellos armado solo con un hueso. Llegó a la única conclusión posible: no era un hombre, era un monstruo. El aro demoníaco de Shuji se intensificó. Con una frialdad absoluta se acercó al hombre calvo y lo mandó a volar con un golpe certero. El calvito, malherido y aterrorizado, le preguntó a Shuji quién demonios era y quién lo había enviado. La respuesta de Shuji fue simple y escalofriante: el herrero. El calvito no podía creer lo que oía. Preguntó, confundido, a quién se refería. Antes de que pudiera procesarlo, Shuji acabó con su vida. De pie, en medio de los cadáveres de los 4 élites, rodeado por una obra de energía sangrienta, Shuji consideró que con eso sería suficiente para cubrir el paro de su arma. Se dirigió al aire, como si hablara directamente con el herrero, informándole que el trabajo estaba hecho. Bajo el brillo de una luna roja, la imponente sede de la secta del Dao Negro se alzaba envuelta en niebla. En el interior, en una habitación tenuemente iluminada, un hombre informaba a su interlocutor de que la misión había fracasado. El hombre sentado confirmó la noticia, añadiendo que tanto el maestro como el joven maestro estaban furiosos por el resultado. El hombre de Zhao respondió al líder de la secta. Le explicó que si hubieran logrado disfrazar a la secta del Dao Negro como bandidos del bosque y hubieran tenido éxito en su ataque a la agencia de escoltas, habrían obtenido tanto la mercancía robada como el dinero de la recompensa del clan Zhao. Sin embargo, lamentó que sus idiotas lo hubieran arruinado todo. El líder de la secta del Dao Negro, Wu Youhu, apretó los dientes con frustración. Se lamentó de que la emboscada hubiera fallado y de haber perdido a sus hombres, lo que les dejaba sin poder pagar el tributo a la alianza maligna. Su preocupación crecía al pensar qué sucedería si el temido demonio recaudador de dinero apareciera. La situación se le había escapado de las manos. Reflexionó sobre cómo habían enviado hombres suficientes para acabar con la organización de escoltas de la secta del Foso del Tigre, sin imaginar que serían aniquilados por completo. Al no haber supervivientes, no tenían idea de lo que había ocurrido. El hombre de Zhao se arrepintió de no haber enviado a uno de los 4 élites desde el principio. Wu Youhu, sin embargo, le espetó que no pensaba que la situación llegaría a ese punto. Le echó en cara de que si le hubieran informado antes de la verdadera fuerza de los guardias de la cepa del Foso del Tigre, no estarían en ese lío. Con una sonrisa burlona, el hombre de Zhao le preguntó si estaba insinuando que la culpa era suya. Golpeó la fuerza con fuerza, dejando una cosa bien clara: si volvía a fallar, todos morirían. Le preguntó a Wu Youhu si lo había entendido. A regañadientes, el líder de la secta le suspiró y confirmó que lo entendía. El hombre de Zhao continuó, explicando que a menos de que la oficina de escoltas del Tigre fallara en su trabajo de transporte, la secta del Foso del Tigre no se vería acorralada, y los planes de matrimonio de su joven maestro no avanzarían. Insistía en que ese mocoso no descansaría hasta conseguir a esa chica. Harto de la perorata, Wu Youhu gritó que ya lo había entendido y que parara de una vez. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Justo en ese momento, un ruido sordo interrumpió su discusión. Ambos se giraron alarmados. Wu Youhu se preguntó qué era ese sonido, ya que provenía de la entrada, donde los 4 élites deberían estar en guardia. Cautelosamente, se acercaron a la puerta. Una silueta oscura se recortó contra el esplendor rojizo del exterior, deteniéndose justo al frente.
la puerta se abrió con un lento chirrido y las cabezas de los 4 élites rodearon por el suelo hasta detenerse a sus pies. Ambos hombres retrocedieron, horrorizados ante la macabra visión. El hombre de Zhao, presa del pánico, se preguntó si la secta ortodoxa había enviado a un maestro para acabar con ellos. Y en ese instante, Shuji entró en la habitación, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. Desesperado, el hombre de Zhao gritó que esperara, declarando que él era del clan Zhao y no tenía nada que ver con la secta del Dao Negro. Insistió en que solo había ido a negociar. Shuji, sin responder, se muerde el labio y con un movimiento casi imperceptible, una gota de su propia sangre salió disparada y se clavó en el ojo del hombre de Zhao, quien gritó de dolor y rabia, preguntándole qué demonios estaba haciendo y recordándole que era del clan Zhao. Sí, ya te escuchamos, bro, ya te escuchamos. Mientras el hombre se retorcía gritando que no era parte de la secta del Dao, una verdad terrible se hizo evidente. Aquellos versados en las artes demoníacas supremas eran conocidos como rompedemonios, y su sangre era un veneno letal para los artistas marciales. Shuji reflexionó que su sangre no era tan letal como la de un verdadero rompedemonios, pero que el dolor debía ser como si le hubieran echado chile en polvo. El hombre de Zhao, maldiciéndolo, se abalanzó sobre él, analizó su movimiento. Su destreza marcial era de primera, pero no se comparaba con la de los 4 élites. Aún así, algo en él era diferente. Tanto Wu Youyu como el hombre de Zhao se quedaron petrificados al sentir la energía que emanaba de él, comprendiendo que no se trataba de artes ortodoxas, sino de artes demoníacas. El hombre de Zhao, lleno de rabia y miedo, lo llamó demonio loco y se lanzó al ataque. Shuji, sin embargo, desvió su espada con facilidad, y con un grito de agonía, el hombre de Zhao vio como el hueso ensangrentado le atravesaba el pecho. Con un movimiento brutal, Shuji arrancó el arma de su cuerpo y lo remató, dejando solo un charco de sangre en el suelo. Wu Youyu observaba paralizado, pensó en la naturaleza de los demonios, seres que trascienden la división entre lo ortodoxo y lo no ortodoxo, la encarnación del mal, el enemigo que todo el mundo marcial debe destruir, y ahora uno de esos monstruos había aparecido en su propia secta. Reflexionó que los usuarios de artes demoníacas son bestias salvajes que solo conocen la masacre hasta que alcanzan un cierto nivel. Mientras Shuji estaba distraído, Wu Youyu comenzó a planear su vida, considerando si debía contactar a la alianza maligna o si eso fallaba a la alianza marcial. De repente, la voz de Shuji lo sacó de sus pensamientos, preguntándole si él era Wu Youyu. El líder sintió un escalofrío, se dio cuenta de algo imposible. Este demonio conservaba la cordura. ¿Cómo podía estar cuerdo después de dominar las artes demoníacas? Identificó a Shuji como un maestro de la etapa cumbre, capaz de controlar a la perfección su energía demoníaca. El terror lo invadió y se postró en el suelo, suplicando perdón y prometiendo hacer cualquier cosa que le pidiera. Presa del pánico, le explicó que ese mismo día era la fecha límite para pagar el tributo de la alianza maligna y que si fallaba, perdería la cabeza. Intentó advertir a Shuji que él también podría verse perjudicado. Shuji consideró que el hombre era más astuto de lo que esperaba. Le dio una opción: renunciar a sus artes marciales. Wu Youyu no podía creerlo. ¿Sus artes marciales? Shuji fue claro: si se negaba, simplemente lo mataría. Wu Youyu apretó los dientes. Para él, renunciar a sus artes marciales era lo mismo que morir, así que decidió contraatacar al menos una vez. Se abalanzó, pero Shuji ya lo esperaba, llamándole un cobarde que solo presume. Con un movimiento fluido, esquivó el ataque y lo hirió. Al sentir la energía de golpe, Wu Youyu se dio cuenta de su error. No era un maestro de la etapa cumbre, sino un simple guerrero de segunda. Gritó de alegría y furia, acusándolo de haberlo engañado. Shuji, con una sonrisa de desdén, lo llamó payaso. Admitió no esperar lo del engaño, pero que eso solo hacía su trabajo más fácil. Con un aro demoníaca ardiendo a su alrededor, declaró que había llegado el momento para purgar a la secta del Dao Negro. La furia consumía a Wu Youyu al entender lo que pasaba. Cayó de espaldas, preguntándose si Shuji había usado algún truco en ese ataque. Shuji se erigió sobre él. Con una calma aterradora, le dijo a Wu Youyu que debería darle las gracias. Le confesó que, en circunstancias normales, habría sido un oponente difícil, pero su propio malentendido había felicitado enormemente las cosas. De repente, las almas de los 4 élites que Shuji había masacrado emergieron de su aura demoníaca, riendo de forma macabra. Rodearon a su antiguo líder, invitándolo a morir con ellos. Wu Youyu gritó de agonía y terror, y en su último acto de desesperación se lanzó contra Shuji con un grito de guerra salvaje. Los dos se alzaron en un furioso intercambio de golpes. La espada de Wu Youyu chocaba contra el arma del hueso de Shuji,
que la paraba con una fuerza brutal. Frustrado, el líder de la secta retrocedió, desconcertado por el movimiento de su oponente. Mientras luchaba, no podía entender el estilo de Chuji. Era salvaje, pero disciplinado. Se movía como un asesino, pero con el aplomo de un verdadero guerrero. Sus movimientos eran impredecibles, diseñados para matar al enemigo sin importar la situación. Gochujyu solo podía describirlo de una manera. Era como enfrentarse a un demonio en pleno campo de batalla. Con una fuerza abrumadora, Chuji rompió la defensa de Gochujyu, asestándole un golpe devastador que le envió volando por la habitación. Con el líder en el suelo, enumeró fríamente sus crímenes: secuestrar mujeres para venderlas a burdeles y luego extorsionarlas para hacer crecer su secta. Le recordó también la gran deuda que había contraído con la organización de escoltas de la secta del Foso del Tigre. Aterrorizado, Gochujyu se arrastró por el suelo, suplicando por su vida. Llamó a Chuji un poderoso guerrero, admitió que estaba equivocado y juró no volver a hacerlo si le perdona la vida. Chuji se acercó, sosteniendo una antorcha encendida, y le hizo una pregunta escalofriante: ¿cuántos eran? Al ver la confusión de Gochujyu, se lo aclaró, preguntándole cuántas personas se le habían suplicado por sus vidas de esa misma manera. El líder de la secta, entre lágrimas, solo pudo rogar por su vida, prometiendo que haría cualquier cosa. Sin medir palabras, Chuji le prendió fuego, mientras Gochujyu gritaba consumido por las llamas. Chuji observó impasible, pensando que aquello podría aliviar un poco el pesar de la organización de escoltas de la secta del Foso del Tigre. Al escuchar esto, Gochujyu, mientras se calcinaba, se preguntó si ese hombre había sido la raíz de todos los problemas recientes. La sangre del alma de hueso botaba entre los restos ardientes. Su aura demoníaca se remolinaba a su alrededor mientras recuperaba el aliento. Observó el cadáver, pensando que ese era Gochujyu, el líder de la secta del Lado Negro, y que al menos podría valer algo. De repente, escuchó voces provenientes de otra habitación, instando a un maestro a escapar. Intrigado, se giró hacia el sonido. Un grupo de hombres salió corriendo, y al verlo, uno de ellos gritó que no importaba quién fuera, que lo mataran. Chuji suspiró, resignado. Parecía que iba a ser una noche larga. A la mañana siguiente, las calles de la ciudad bullían de rumores. Un hombre le contaba a otro una noticia que había oído de un antiguo miembro de la secta del Lado Negro. La noche anterior, toda la secta había sido aniquilada y su propiedad incendiada. La gente celebraba la noticia, comentando que se lo tenían bien merecido. Wu Tuyen, el encargado del establo, se unió a la conversación, quejándose de que la secta del Foso del Tigre también había sufrido mucho por su culpa. Explicó que la secta del Lado Negro había comprado sus deudas a un banco y los acosaba constantemente, pero gracias a lo ocurrido, esas deudas ya no tenían valor y su secta salía ganando. Los hombres alabaron al misterioso guerrero que había acabado con ellos, llamándolo un verdadero héroe de la provincia de Anhui. Y en ese momento, Wu Tuyen vio a Chuji descansando en un pajar y le gritó, preguntándole si ya había terminado de limpiar el estiércol. Chuji le dirigió una mirada hastiada, lo que enfureció a Wu Tuyen, quien se acercó para reprenderlo. Internamente, Chuji se sentía frustrado. Consideró mostrar la ficha de oro que le había dado Chu Eika, pero decidió que era mejor no hacerlo. Debía mantener un perfil bajo hasta que resolviera los asuntos con el clan Zhao. Justo cuando Wu Tuyen iba a agarrarlo, una voz familiar intervino, pidiéndole que no se metiera con el chico nuevo. Chuji se quedó helado. Era Ku Eiku. Con una sonrisa, le dijo a Wu Tuyen que los nuevos reclutas merecían algo de consideración. El encargado, nervioso, intentó excusarse, pero Eiku insistió en que fuera paciente, recordándole que hasta el más breve de los encuentros es obra del destino y que las conexiones deben atesorarse, pues la vida es impredecible. Luego, Eiku se dirigió a Chuji y le preguntó si él era el chico nuevo. Con amabilidad, le dijo que si alguien lo molestaba, no dudara en decírselo. Chuji la miró, atónito. Su rostro y su voz no se parecían en nada a los que recordaba, pero al verla a los ojos reconocía la misma mirada clara. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras pensaba que ella no había cambiado en absoluto. Entonces, le devolvió sus propias palabras. Le dijo que si alguien movía a molestarla a ella, debía acudir a él. Así es, bandita. Esto es cine. Eiku se quedó sin palabras, mientras Wu Tuyen y los demás lo reprendían por su insolencia. Sin embargo, tras un momento de sorpresa, una radiante sonrisa se iluminó en el rostro de Eiku y ella sintió diciendo que lo entendía. Chuji sonrió también, prometiéndose en silencio que así lo haría.
Más tarde, esa noche, en la soledad del establo, Shuji recogió sus pertenencias, incluyendo la nueva lanza que el herrero le había forjado. Pensó en las promesas cumplidas, había vengado a las escoltas y al herrero. Con el arma en la mano y la mirada fija en el horizonte, supo cuál era el siguiente paso. A partir de ese momento, iría a por el asesino de su hermano jurado. ¿Y qué es eso tan rápido? Ya es tan rápido, vamos por el jefe final. Nah, este prota no se anda con relajo.